Jorge Altamira, ¿cuál es la propuesta, globalmente hablando, para este inicio del Partido Obrero? Hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, hay que cambiar muchas cosas. Hay que llevar adelante un conjunto de propuestas. El Partido Obrero ha insistido que una de ellas es desconocer la deuda externa, que se ha transformado ahora claramente, después de una serie de años de gobierno constitucional, en una hipoteca irreversible sobre la nación, con consecuencias muy graves. Hay que llevar el salario mínimo al nivel del costo de la canasta familiar. Hoy el salario mínimo del trabajador se encuentra en un 20% de lo que equivale a la subsistencia. El hombre que trabaja lo menos que puede reclamar no es ya solo la posibilidad de un progreso, pero por lo menos que se le reconozca por ese trabajo aquello que necesita para mantener a su familia. Hay otro conjunto de propuestas. En el curso del debate seguramente vamos a tener oportunidad de señalarlas, pero quiero señalar lo esencial. Cuando uno mira la debacle económica argentina, este retroceso constante, que es casi fantástico, es necesario que llegue a una conclusión de tipo general. ¿Qué clase social dirige este país? La clase social que dirige el país, y no en estos 5 años, porque lo viene dirigiendo desde hace muchísimos años, es la responsable. Ella es la que está en función de gobierno. Ella es la que favorece con desgravaciones a los capitanes de la industria. Ella es la que permite y alienta la fuga de capitales. Esa clase social, la clase de los grandes capitalistas, debe ser eliminada como clase dirigente del país. El Partido Obrero dice, tienen que gobernar los trabajadores. Por eso el Partido Obrero no concurre a las elecciones ni promueve cambios políticos en el sentido de una promesa de lo que el Partido Obrero va a realizar, sino que pretende ser el canal por medio del cual los trabajadores argentinos tomen el poder político. Y he dicho en otra campaña electoral, y lo vuelvo a señalar ahora, que en el fondo la primer tarea de gobierno a la que convocaría el Partido Obrero es a que en las distintas fábricas, empresas y bancos se elijan comités de trabajadores democráticamente que asuman el control obrero de la producción. Y sobre la base de ello se erija un comité nacional, un Congreso Nacional económico, de esos comités que controlan la producción, que controlan que se paguen los aportes provisionales, que se están evadiendo en un 60%, que se controle el pago del IVA, O sea, digamos... y se transformen en la fuerza dirigente de la nación. De la nación. Señor Mani. Yo creo que voy a tomar de... Altamira, es cuestión de generar más lugares de trabajo que propone acá el señor Mani y de alguna manera generar nuevas expectativas de industrialización del país. Obviamente deben ser compartidas, ¿no?, por el Partido Obrero. Sí, lógico. Todo el mundo es partidario de crear fuentes de trabajo. Yo le quiero decir lo siguiente. Nosotros con la conducción de la clase obrera, ¿cómo relacionarlo, ¿no? Claro, nosotros tenemos una frase que decimos que finalmente el único derecho que un trabajador puede reclamar en la sociedad capitalista es el derecho a ser explotado, a tener un puesto de trabajo. ¿No es cierto? Porque cuando lo desocupan, cuando lo desemplean y lo despiden, le niegan hasta el derecho de ser explotado trabajando. Y se tiene que morir de hambre sin trabajar. Yo quería hacer la siguiente reflexión. Acá se ha citado que 1 de cada 2 tucumanos está en un nivel de pobreza. La situación en Gran Buenos Aires no es mejor, es una situación dramática. Entonces esto me permite hacer la siguiente reflexión. ¿Realmente Argentina nos pertenece a todos por igual? Es indudable que el que ha fugado miles de millones de dólares al extranjero y los depósitos de los grandes capitalistas argentinos en el extranjero, algunos los evalúan en 25.000 millones de dólares y otros en 35.000 millones de dólares, para ese hombre la Argentina le pertenece mucho más igual que para uno de esos 2 tucumanos que se encuentran a un nivel de pobreza. Me parece importante
hacer esa aclaración para darle transparencia a la discusión. Segundo aspecto. En el fondo, nadie quiere privatizar nada. No es que yo abogo la privatización, pero quiero aclarar. Nadie quiere privatizar nada. El Partido Obrero considera todo eso demagogia. ¿Por qué? Porque si un Estado, y no hay que olvidar que se ha transferido el total de la deuda externa al Estado. Si un Estado tiene una deuda externa de 56.000 millones de dólares, en un país que produce 70.000 millones de dólares al año, es decir, que tiene una deuda externa equivalente al Producto Bruto casi del país, si usted no le saca esa hipoteca, usted no está privatizando absolutamente nada. Usted sigue teniendo un Estado monstruo por el peor lado. Un Estado monstruo hipotecado. Y esa deuda externa, yo he escuchado varias veces a distintos dirigentes de la UCD decir, bueno, si la deuda no se paga y estamos mal, la solución de no pagar la deuda no existe, porque ya no la estamos pagando. No es cierto. Una parte de la deuda se paga escrupulosamente los intereses de la deuda en forma regular. Parcialmente. Parcialmente. Pero lo peor es lo que no se paga. Porque los bancos extranjeros han impuesto, por ejemplo, que una parte de los intereses, las sucursales de esos bancos, la pueden represtar al país a sus propios clientes, a sus propias empresas asociadas. Y por esos préstamos reciben tasas de interés fabulosas, porque la tasa de interés en el mercado interno argentino es muy superior, por ejemplo, a la del mercado mundial. En primer lugar, le quiero decir algo a Díaz, que representa el justicialismo. Yo me crié en una familia peronista. Y me sorprende algunas cosas que estoy escuchando aquí. Que lo que dice la UCD contagia, eso es lo que pasa. No, lo que pasa es que, ustedes no contagian a nadie, pero yo ya he observado, que los viejos partidos llamados populistas se encuentran en una franca capitulación ideológica entre la UCD. No tiene más no ve que todos defienden la privatización, pero le quiero decir lo siguiente. Esa historia que ha presentado, esa historia que ha presentado idílica, esa historia idílica que ha presentado la UCD, es un cuento. La Argentina anterior ahora no es la de la famosa clase media que dice la UCD. En la década infame se crearon las villas miserias en Buenos Aires llamadas villas de desocupación, donde teníamos centenares de miles de desocupados, donde la única forma de gobernar era mediante el fraude, donde se mataban senadores en el Parlamento. La Argentina que defiende la UCD no daba acceso a la tierra dominada por una oligarquía que aún está en pie. Entonces yo le pregunto a un peronista, en 1945, ¿para qué vino Perón si había una clase media, los obreros se podían comprar su casita, nadie vivía en una vida? Perdón, yo que le digo que era de una familia peronista, como chico, yo lo que entendí en aquella época es que Perón, al dar el aguinaldo, al aumentar los salarios, al congelar los alquileres, estaba reparando la atroz Argentina oligárquica. Y ahora veo toda una concesión ideológica en este debate a la UCD completamente improcedente. Ese es el primer aspecto que quiero tocar. Completamente improcedente. Hagamos una cosa. Pero tengo... Mi pregunta incontestada por el amigo de la UCD es justamente que ubicara la época en que... Sí, estaba hablando de la época anterior. Hablando de la época anterior. Eso fue una acusación. Ahora, eso fue un aspecto del problema. Hagamos una cosa, venimos los dos allá y pidamos un corte, con la promesa que después va a tener tiempo y derecho a contestar ese aparente neoperonismo que usted cree que él profesa. No, la distorsión de que uno de los países... Bueno, cortado. No estoy hablando. A las variantes del tiempo. Una pregunta. Ustedes tienen 17 provincias gobernando. Sí. ¿Han completado alguna revolución en esa provincia? Yo Ese creo que es un error. Yo creo que usted... No. El error suyo es creer que el poder político pasa por tener... No se trata de un error. Yo le hago una pregunta muy concreta. En primer lugar... Esto no es así. En primer lugar, se ha tomado mi afirmación, ¿no es cierto?, en el sentido de que Perón, al llegar al gobierno, introduce una reparación en materia de injusticia social y afirmar que hay una revolución.
No puede haber ninguna revolución, porque la oligarquía que dominaba siguió sin ser tocada. El país no adquirió en ningún momento una verdadera independencia nacional. Los bastiones del poder oligárquico siguieron en pie y por eso se produjo la Revolución del 55. Luego ustedes gobernaron de nuevo en 1973 y la inflación fue del 10.000% a 15.000%. El salario cayó, hubo represión política contra el movimiento obrero, hubo patoterismo sindical y pavimentaron el camino para esta terrible dictadura militar. El otro aspecto que quiero señalarle es que dice que basta del verso, coincido, basta del verso de, ¿cómo era eso? Internacional, de las dificultades internacionales. Estoy de acuerdo, basta del verso. Pero ¿pagamos la deuda externa o no pagamos la deuda externa? Si pagamos la deuda externa, si renegociamos con los bancos, estamos admitiendo en los hechos todo ese condicionamiento internacional. Por lo tanto, para tener una respuesta, hay que partir de este no pago de la deuda. Y para no irnos del tema, yo le pediría aquí al compañero que dirige el debate que me permita completar sobre este problema de las propuestas lo que se dijo acá. Acá hay un diagnóstico hecho, un minutito, no, es un yo le minutito. concedo, si Quiero colocar usted el tema nada más. Es un minuto. Un minuto. Sí, por supuesto, acá el... bueno. Un minuto. Acá el director de la orquesta... Están perdiendo parte del minuto, vamos. Bueno, no importa, pero tengo que hacerle el reconocimiento. Es un error del diagnóstico decir que el Estado le saca recursos a la economía. Es al revés. ¿Quién pone la plata de los bancos que han quebrado? ¿Los dueños de los bancos? El Estado. ¿Quién paga la deuda externa contraída por los capitalistas? Los capitalistas que contrajeron la deuda externa la paga el Estado. ¿Quién carga con la evasión de los impuestos de los grandes capitalistas? Los grandes capitalistas, el Estado. ¿Quién carga con la evasión provisional? Es falso. El Estado acá está siendo saqueado por una clase social. Yo no me refiero a los dirigentes políticos. Bueno, Yo me estoy refiriendo a la clase social que domina la economía, los bancos, la industria, y que no existe como clase nacional. Detrás de todo gran capitalista argentino hay un capitalista norteamericano. Bueno, a ver. Pero es lo mismo, perdón, una pregunta, pero es lo mismo el que recibe 1.500 millones de dólares por fraudes en Tierra del Fuego que el que recibe 30 australes para parar la olla por los salarios que ustedes le están pagando a la gente. Es lo mismo. Pero, estimado amigo Altamira, no me haga muchachismo ni demagogia. No, si no esto no es problema. No es lo mismo. Perdóneme, te dice esto que no es problema. No. No vaya... Bueno, bloque de las preguntas, señor Altamira. El señor Hugo Romano le pregunta. Quiere saber él, si la actual política del Partido Socialista Obrero Español la considera también una claudicación de sus principios rectores. Bueno, de los principios rectores de cuando se fundó el Partido Socialista es indudable. El Partido Socialista Obrero Español en España gobierna en función de los grandes bancos. El dinero del Estado se ha puesto para rescatar bancos en quiebra, para subsidiar industrias obsoletas y reconvertirlas. En España hay un 22% de desocupación. Lo que aquí se dijo que en el mundo se crean fuentes de trabajo, habrá que ver dónde es, porque en Europa hay 30 millones de desocupados. Y una de las tasas más altas las tiene España. El socialismo se ha convertido en una simple agencia de la gran burguesía, de los grandes capitales, y no hay ningún misterio. Por eso ahora Menem se encuentra en España y Felipe González lo está apretando para que reconozca la eventualidad del contrato con la Telefónica de España. O sea, no siguen, digamos, sus principios No siguen, y Menem ha dicho que va a respetar los acuerdos de Alfonso.